Hay una imagen que todos hemos visto al menos una vez en la vida. Aparece en libros de texto, carteles motivacionales, portadas de revistas científicas, camisetas y logotipos de empresas tecnológicas. Un hombre desnudo, con brazos y piernas abiertos en dos posiciones, inscrito en un círculo y un cuadrado. Un dibujo sencillo hecho a pluma con tinta que parece describir la belleza de la anatomía humana. Y sin embargo, cuanto más lo miras, más te das cuenta de que no es solo eso, es algo más. Es un símbolo, un enigma, un mensaje silencioso que ha atravesado los siglos. Hoy vamos a descubrir una de las obras más famosas de Leonardo da Vinci, una obra que puede parecer simple, pero que en su interior oculta un mensaje secreto que, una vez descifrado, no podrá dejar de fascinarte. Antes de empezar la historia, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse los próximos videos. La imagen, conocida como el hombre de Vitruvio, fue dibujada por Leonardo da Vinci en 1490, pero llamarla solo un dibujo de Leonardo es como decir que las pirámides son solo piedras alineadas, porque dentro de esa figura aparentemente simple se esconde una visión del mundo, un mapa simbólico, quizá un código y quizá una advertencia. Pero para comprenderlo de verdad, tenemos que dar un paso atrás, tenemos que olvidar todo lo que creemos saber y empezar a observar. Leonardo no era un hombre común, era hijo ilegítimo sin educación formal, pero su curiosidad ilimitada lo llevó a ser pintor, escultor, ingeniero, anatomista, científico, inventor, arquitecto y escritor. Indiscutiblemente un genio, pero también un hombre solitario, obsesionado con los misterios de la naturaleza y del universo. Pasaba las noches diseccionando cadáveres en hospitales y dibujaba engranajes, puentes, muebles y máquinas de guerra. Escribía de derecha a izquierda con una escritura especular que solo podía leerse con un espejo, y entre sus miles de apuntes esparcidos en una sola hoja, dibujó a un hombre. No era un hombre cualquiera, era el hombre perfecto. El cuerpo humano, dijo Leonardo, es la medida de todas las cosas, es la medida de las cosas. ¿Pero qué quería decir realmente? Para entenderlo, debemos comenzar por las formas que lo contienen, el cuadrado y el círculo. A simple vista parecen solo una elección estética, pero en la historia humana, estas dos figuras tienen un significado profundo y ancestral. El cuadrado siempre ha representado la Tierra, el mundo físico, sólido, material y definido. Es la base de las construcciones, de los templos, de las ciudades, es la forma de la estabilidad y de los límites. El círculo, en cambio, es lo opuesto. Representa el cielo, el infinito, lo divino, aquello que no tiene principio ni fin. El círculo representa la perfección espiritual, la eternidad y simboliza el alma, el universo y la ciclicidad. Colocar a un hombre dentro de estas dos figuras significa posicionarlo entre el cielo y la tierra, no arriba, no abajo, en el centro, en equilibrio entre la materia y el espíritu. Para Leonardo, el ser humano es la clave del universo, pero ¿cómo lo podía afirmar con certeza? Leonardo estudió los textos de Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C., quien afirmaba que el cuerpo humano, bien medido, contiene las proporciones ideales del universo. Según Vitruvio, la distancia entre las manos abiertas equivale a la altura del cuerpo. El rostro se divide en fracciones exactas y las articulaciones mantienen una geometría ordenada. Leonardo tomó esas ideas y las transformó en imagen, pero no se limitó a copiar. Hizo más. Hizo lo que nadie antes que él había hecho. Unió en un solo esquema dos posiciones superpuestas, dos centros diferentes, dos visiones del mundo. Si se observa bien, el hombre de Vitruvio muestra 4 brazos y 4 piernas como si estuviera en movimiento. Y dos centros, uno en el pubis ligado al cuadrado y otro en el ombligo que define el círculo. Esto significa que Leonardo no dibuja a un solo hombre, sino a dos. Uno material y uno espiritual, uno terrenal y uno cósmico, quizás uno visible y uno oculto. Ahora la pregunta no es qué representa el dibujo, sino qué nos dice Leonardo. La respuesta podría estar en las matemáticas, ya que el hombre de Vitruvio se basa en una proporción oculta, una fórmula mística que atraviesa el arte, la naturaleza, la arquitectura y hasta el ácido desoxirribonucleico, la sección áurea, también llamada número de oro,
La sección áurea es una proporción matemática de 1.618. Se obtiene al dividir una línea para que la relación entre la parte larga y la corta sea igual a la relación entre la longitud total y la parte larga. Un concepto abstracto, claro, pero su belleza radica en que se encuentra en todas partes, en los pétalos de las flores, en las espirales de los caracoles, en la disposición de las hojas, en las galaxias, en el crecimiento de los huesos humanos. Leonardo, obsesionado con estas proporciones, las plasmó precisa y silenciosamente en el dibujo. El cuerpo del hombre de Vitruvio refleja la proporción áurea en varios puntos, por ejemplo, entre la altura y el ombligo o entre las articulaciones y las extremidades. Es un cuerpo que no solo representa, sino que contiene la armonía del universo. ¿Pero por qué? Tal vez Leonardo pensaba que el hombre fue hecho a imagen del cosmos, que en cada músculo, en cada hueso, en cada línea se escondía una ley sagrada, y que entendiendo el cuerpo humano se descifrara la estructura del universo. Pero si así fuera, entonces ese dibujo ya no es solo un simple estudio de proporciones, es un mapa, un código, un mensaje para el futuro. Surge una pregunta tras entender la estructura matemática y simbólica del dibujo. ¿Por qué Leonardo eligió representar a este hombre como un híbrido suspendido entre dos geometrías, en dos posiciones y con dos centros diferentes? Algunos historiadores hablan de un simple experimento gráfico para ilustrar las proporciones de Vitruvio, pero esta interpretación parece reduccionista. Nada en el genio de Leonardo era casualidad. Cada línea, curvatura y silencio tenían un propósito. En este dibujo, la intención trasciende el arte y la ciencia acercándose al reino del símbolo. Según una interpretación más audaz, el hombre de Vitruvio no es solo un ícono de la armonía entre el cuerpo humano y la arquitectura, sino un símbolo operativo, un diagrama mágico, una especie de mandala occidental, algo para contemplar, para meditar, quizás incluso para activar. Esta interpretación se concreta al observar el vínculo entre el hombre de Vitruvio y la alquimia antigua. La alquimia, muy diferente de la química, era una disciplina esotérica que buscaba transformar no solo el plomo en oro, sino el alma imperfecta en un espíritu iluminado. La obra alquímica se dividía en 4 fases principales: nigredo, putrefacción, albedo, purificación, citrinitas, iluminación y rubedo, culminación y renacimiento. Ahora, con esta perspectiva, leemos en el cuadrado la geometría terrestre y la fase cerrada del anigredo, la prisión de la materia. El cuerpo en el centro, en movimiento y expansión, simboliza la transmutación, la lucha entre límite e infinito, y finalmente el círculo perfecto, continuo, sin esquinas, se convierte en el símbolo de la culminación de la obra, la rubedo, el oro filosofal. Leonardo, entonces, podría haber ocultado en su dibujo una representación de la ascensión interior, no en términos religiosos o canónicos, sino en un lenguaje hermético, universal. El cuerpo humano para él no es solo carne y huesos, es un dispositivo sagrado, una máquina divina capaz, si se comprende, de llevar al hombre más allá de sí mismo. Si la geometría o la simbología no bastaran, hay otra pista inquietante. Leonardo escribe alrededor del dibujo, pero lo hace con su típica escritura especular. Las letras están al revés, solo se pueden leer con un espejo. Muchos lo explican como una costumbre de zurdo, otros hablan de protección de la propiedad intelectual. Pero en una época en la que el espejo era símbolo del autoconocimiento, del acceso a la verdad, no se puede ignorar la potencia simbólica de un texto que solo se revela al reflejarse. Es como si Leonardo quisiera decirnos: lo que ves no es todo. Tienes que mirar desde otra perspectiva. Tienes que cambiar tu forma de ver. Es la mirada la que el hombre de Vitruvio busca transformar. No se limita a representar al hombre, lo transfigura, lo muestra como un ser cósmico capaz de abrazar el cielo y la tierra, de encarnar la ley universal, de manifestar en sí la estructura de lo invisible. Muchas culturas antiguas tienen la figura del hombre universal. En la mística hebrea, Adam Kadmon es el hombre primordial que abarca toda la creación. En la filosofía islámica, el Insan al-Kamil es el hombre perfecto que refleja todos los atributos divinos. En la India védica, el universo surge del cuerpo de Purusha. En todas estas visiones, el hombre es la clave y el centro del cosmos. Leonardo lo sabía, es difícil decirlo con certeza, pero el Renacimiento italiano no carecía de estas ideas. Entre Florencia y Milán circulaban textos de Hermes Trismegisto,
escritos de Marsilio Ficino y traducciones neoplatónicas. Las cortes debatían abiertamente astrología, simbolismo y números sagrados. Leonardo, con su mente fuera de su tiempo, estaba ciertamente en contacto con todo este conocimiento y, quizás más que nadie, comprendía el lenguaje oculto en su Hombre de Vitruvio. No solo hay ciencia, hay una visión que supera los dogmas religiosos, que anticipa la ciencia moderna, que se nutre de mitología, de arquitectura, de matemáticas y que se convierte en algo nuevo. Entonces nos cuestionamos, ¿qué quería transmitir Leonardo? ¿Por qué eligió precisamente esta imagen tan geométrica, tan humana y al mismo tiempo tan inhumana para hablarle a la eternidad? Tal vez buscaba dejar un símbolo para la posteridad, capaz de sobrevivir lenguajes, libros y religiones. Un icono que atravesaría los siglos y que, si se observa con nuevos ojos, despertaría una memoria que habla de lo que somos, de lo que podríamos llegar a ser, de lo que hemos olvidado. En Oriente existen símbolos visuales que tienen este mismo propósito, se llaman mandalas. Son diagramas sagrados, a menudo circulares, usados en la meditación para representar el universo. Pero no se trata solo de arte decorativo. Cada mandala es un camino, un mapa interior para reconectarse con lo divino, y para lograrlo es necesario pasar por la contemplación de formas geométricas perfectas. El cuadrado del templo, el círculo del cosmos, el punto central del yo. En el Hombre de Vitruvio de Leonardo encontramos el mismo esquema, el cuadrado y el círculo, la doble posición del cuerpo, el centro físico y el espiritual, pero sobre todo, la sensación de que el hombre dibujado es más que un hombre. Es una máquina simbólica creada para activar algo en el espectador, no una máquina mecánica de palancas y engranajes, sino una máquina espiritual, un dispositivo gráfico que actúa sobre la mente, la mirada y la conciencia. El hombre vitruviano podría considerarse el primer código visual de la modernidad, un símbolo que actúa silenciosamente, transmitiendo un saber antiguo en forma de imagen, un saber que no pasa por las palabras, sino por la visión, la geometría, la contemplación. Entonces nos preguntamos, ¿es posible que Leonardo con este dibujo haya querido construir un portal simbólico? Algo que, si se observa mucho tiempo y se comprende, puede activar otro estado de conciencia. Parece una idea arriesgada, pero no lo es, para quien conoce el lenguaje de los símbolos. En la tradición esotérica, cada forma geométrica tiene un poder. El cuadrado protege, delimita, encarna la materia. El círculo eleva, purifica, conecta. El hombre colocado en el centro de estas dos fuerzas es como una aguja de la balanza cósmica. Tu cuerpo se vuelve una llave alquímica y un templo viviente donde se unen los opuestos, pero no solo eso. Al analizar al Hombre de Vitruvio en su contexto, vemos que esta imagen fue un gesto revolucionario y hasta herético. Durante el Renacimiento, la Iglesia aún monopolizaba la representación de lo divino, pero Leonardo se atreve a dibujar a un hombre como si fuera Dios, o mejor dicho, como si el hombre fuera la manifestación visible de lo invisible. En la Edad Media, el único cuerpo perfecto era el de Cristo, pero aquí, en el dibujo de Leonardo, no hay ninguna referencia cristiana. Sin cruz, aureola ni redención, solo un hombre desnudo, expuesto, frágil y majestuoso, pero central en el orden del mundo. Por eso algunos historiadores hablan de una visión herética. Leonardo, con el Hombre de Vitruvio, no celebra a Dios, celebra al ser humano como la medida de todo. Una afirmación que anticipa por siglos la visión laica y científica del universo, pero que al mismo tiempo se arraiga profundamente en el misticismo más arcaico. Decir que el hombre es el centro del universo no niega a Dios, sino que afirma que lo divino está en nosotros. Comparar el Hombre de Vitruvio con grandes obras antiguas resulta extraño e inquietante. Es como si hablara el mismo idioma. Un idioma hecho no de palabras, sino de formas, de relaciones, de números, de proporciones que se repiten como un eco a través de milenios, culturas y continentes. Un lenguaje geométrico que nadie enseña, pero todos conocen. Las proporciones áureas que Leonardo identifica en el cuerpo humano también están en templos egipcios, donde las dimensiones de salas y columnas muestran relaciones matemáticas ocultas. Se encuentran en los templos griegos como el Partenón, que no es solo una maravilla arquitectónica, sino una expresión física de una armonía invisible. Las mismas proporciones viven en los megalitos de Stonehenge,
en la geometría secreta de las pirámides de Giza, en la planta sagrada de Angkor Wat, incluso en los tejidos andinos y en los dibujos de Nazca. ¿Cómo es posible que el mismo patrón aparezca en todos lados, incluso entre pueblos que nunca se conocieron? Hay quienes hablan de una sabiduría perdida, antiquísima, quizá anterior a la historia escrita, un lenguaje arquetípico que se expresa a través del número y la forma. Quizá no se trataba solo de estética, sino de algo mucho más profundo. La convicción de que el universo tenía una estructura ordenada y que comprender esa estructura significaba comprender a Dios, la naturaleza y el alma. Leonardo, siglos después, parece recoger los fragmentos de este lenguaje perdido y en su Hombre de Vitruvio lo traduce de manera perfecta. Un hombre dibujado en una hoja se convierte en una estela sin tiempo, una tabla de piedra hecha de tinta que encierra en sí todo lo que las civilizaciones del pasado habían intuido. El cuerpo humano no es casual, sino un templo cuyas medidas reflejan el lenguaje de las estrellas. Y si fuera así, ese dibujo aparentemente inocente o escolar sería en realidad un mapa sagrado, un código de acceso, un símbolo vivo que atraviesa la historia hasta hoy. ¿Qué nos dice exactamente? Quizás que hemos olvidado que la belleza no es una moda, sino una ley, que el cuerpo no es una máquina, sino una antena diseñada para entrar en resonancia con el universo. Que cada dedo, cada articulación, cada proporción es una armonía oculta y que al observarnos quizás podríamos recordar el lenguaje de los orígenes. Leonardo, con su mente fuera del tiempo, dibuja al Hombre de Vitruvio para mostrarnos lo que ya no podemos ver. Y confía su mensaje no a la iglesia, no a la corte, no al poder, sino a quien sepa mirar. Y este es quizás el misterio más profundo que el Hombre de Vitruvio. No es un dibujo para entender, sino una puerta para cruzar, una puerta hacia una memoria olvidada, un conocimiento que no es del pasado ni del futuro, sino de lo eterno. Un conocimiento que habla a través del cuerpo, que vive en la forma, que resuena en el silencio, entre las líneas. Quizás Leonardo quería decirnos, no busquen afuera, mírense a ustedes mismos, porque ustedes son el templo, ustedes son el código, ustedes son el centro del círculo y del cuadrado. El Hombre de Vitruvio es un dibujo pequeño, pero parece contener un gran código. ¿Ustedes qué piensan? Háganos saber en los comentarios su opinión y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.